Black Creative Intelligence presenta 3, 2, 1, lift off. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Creative Talks. El podcast donde hablamos de creatividad, Futuro, innovación, medios disrupción y emprendimiento. con Fernanda Rocha y John Black por Dixo, La productora de podcast más importante de habla hispana. por Dixo. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast, edición especial en tiempos épicos. Yo soy John Black y les damos la bienvenida a la edición 2 de este podcast. Estás escuchando Creative Talks Podcast. ¿Cómo les fue el día de ayer? ¿Descargaron su versión especial gratuita de nuestro Creative Planner llamado Katana? Ok, asumo que ya lo tienen. ¿Cómo se sintieron llenándola? Ya sé, estar en la casa no es lo mismo que estar en la oficina, ¿verdad? ¿Qué te está distrayendo más? Ok, hoy intentaremos una nueva técnica. Vamos a drogar tu mente para que tu productividad y creatividad explote. En el podcast 32 de las Creative Talks hablamos de la influencia de la música en el cuerpo y en la mente humana. Mencionábamos que fue a inicios del año 2000 cuando me relacioné con el concepto de sound drugs. Comencé a drogarme con audio. Básicamente eran sonidos experimentales que con el tiempo lograron mejor relación conmigo y reputación, y ahora todo el mundo lo menciona como latidos binaurales. Quizá esa fue una de las primeras drogas digitales sonoras capaces de afectar la química cerebral y producir estados de placer, alteración, creatividad o incluso meditación. Hoy, casi 20 años después, muchos de esos experimentos sonoros se pueden encontrar en sitios como iDozer, en donde puedes descargarlos de forma gratuita. Nosotros, para concentrarnos en Blackbot y ser mucho más productivos, comenzamos a experimentar con este tipo de música. Tomamos nuestros audífonos y nos aislamos del mundo por completo en bloques de absoluta concentración entre 20 y 40 minutos sin parar. Por ejemplo, cuando necesito concentración y poner todo mi foco en algún tema potenciando mis capacidades creativas, escucho esto. Nosotros hemos hecho una selección de sonidos para potenciar la creatividad, la productividad y la relajación. Están en el blog de blackbot.rocks, así que puedes ir a visitarlo. Entras a blackbot.rocks, te vas a la sección de blog y ahí está ese artículo de música que te hace sentir creativo. Así que puedes también seguirnos en nuestras redes sociales y pedirnos la liga específica y yo te la mando con muchísimo gusto. Recuerden nuestras redes sociales. Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales. Twitter, Fernanda Roche. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez. Ok, llegó el momento de las recomendaciones. Para estas alturas ya tienes tu espacio de trabajo listo. No permitas que se sature. No desayunes en tu escritorio. Manténlo limpio y desinfecta todos los días tu teléfono, tu teclado, tu computadora, tu espacio de trabajo y, lo más importante, no cambies tu rutina. Ya sé, te despertabas temprano, ¿no? Síguelo haciendo. Báñate como si fueras a trabajar. Vístete cómodo para trabajar, pero no pares la rutina que tenías. Desayuna rico y, sobre todo, aprovecha esas horas que no pierdes el tiempo en el tráfico. Ok, ahora te damos 3 ideas simples para impulsar la creatividad y ser muy productivo. A veces la productividad se trata más de ser lo suficientemente creativo como para poder llevar grandes proyectos a la línea de meta final. Recuerda que tenemos una edición especial de nuestro Creative Planner para que la descargues gratis. Sin embargo, el secreto no consiste en hacer más cosas, sino en resolver un solo problema u objetivo grande o difícil. A veces, la verdadera oportunidad que buscamos no se trata de la eficiencia per se,
sino de encontrar formas creativas de llegar a la meta. Así que, punto número 1. Detén la multitarea o hazlo en cámara lenta. Definitivamente vivimos en una era de la distracción. Estamos sobreprogramados, alertados, en exceso por las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono móvil, las redes sociales, las noticias, las malas compañías y sí, nos sentimos abrumados por las tareas pendientes de trabajo. Por favor, detén la multitarea. La multitarea es perjudicial para nuestra atención y el enfoque. Nos hace menos productivos. Una excepción a esta regla es cuando necesitas un impulso de creatividad para completar algo. Aquí es donde la multitarea entra y puedes hacerlo de manera lenta. Piensa en ese momento en el que tienes varios proyectos en progreso al mismo tiempo. El periodista y economista Timothy Douglas Hartford sugiere que pasar intencionalmente de un proyecto a otro y viceversa nos permite tomar una idea de un contexto y trasladarla al siguiente, creando momentos eureka y empujándonos hacia una línea de meta. Esta es la multitarea en cámara lenta. Se diferencia de la multitarea tradicional en que no se hace por desesperación, sino con la intención de fecundar ideas entre piezas de trabajo. Punto número 2. Hazte la pregunta, ¿qué pasaría si y por qué? A medida que crecemos en nuestra carrera, aprendemos las reglas del camino. Aprendemos las fórmulas. Cuando comprendemos nuestros límites y limitaciones, presupuestos, plazos, procesos, aprobaciones, reglas, etc., nos volvemos eficientes en los procesos y sabemos cómo evitar los obstáculos. Estas limitaciones pueden guiarnos en el presente, pueden convertirnos en gente tremendamente funcional, pero ojo, también, sorprendentemente, nos limitan, nos vuelven obsoletos, nos alejan del pensamiento creativo y de la innovación. Todos los humanos tendemos a hacer las cosas de la misma manera una y otra vez para evitar toparnos con conflictos nuevos. Sin embargo, la velocidad de este mundo requiere ideas nuevas, retadoras, innovadoras, disruptivas y sobre todo frescas. Un artículo del 2016 del New York Times de Warren Berger destaca historias de compañías legendarias que comenzaron con una pregunta simple. Por ejemplo, Polaroid, su pregunta fue cuando la hija de 3 años de Edwin Land le preguntó ¿por qué tenemos que esperar una foto? ¡Pum! Buena pregunta. Con esa idea nació Polaroid. Para Netflix la pregunta es ¿por qué tenemos que salir de casa para ver videos? Para Airbnb la pregunta fue ¿qué pasa si los hoteles no son la única opción? Estas historias o preguntas cambiaron por completo una industria, pero los principios se aplican a las preguntas cotidianas. ¿Qué pasa si probamos un modelo de precios distinto? ¿Qué pasa si lanzamos una colaboración con un producto diferente? ¿Qué pasa si pasamos por alto los medios tradicionales? Preguntas retadoras. Por lo tanto, a partir de ahora, pregúntate, ¿qué pasaría si y por qué? Tema número 3. Forzar plazos ajustados. La estrategia de qué pasaría si nos permite ser expansivos en nuestro pensamiento, imaginando opciones y posibilidades que de otro modo no hubiéramos descubierto, pero ahora los llevaremos al otro lado del extremo. Un mecanismo de fuerza que nos empuje por un camino despejado. Ahí es donde un plazo forzado puede ser muy útil. En su artículo, ¿son los plazos buenos para la creatividad?, de la blogger Shane Mailing, escribe cuando estuvo analizando el trabajo de Stefan Sagmaster. Ya hemos platicado en este podcast de Stefan Sagmaster, pero es un diseñador gráfico increíble que trabajó para los Rolling Stones, por ejemplo. Y Stefan, siempre cuando va a trabajar en algo, hace un trabajo de investigación, evidentemente, se hace preguntas qué pasaría si, pero cuando llegó ese momento de poner todas esas ideas en algo, él pone un track de música que más o menos dura 3 minutos y se forza a terminar un borrador de la idea o un diseño antes de que acabe la canción. Es decir, se obliga a hacer un sprint creativo en su cabeza y terminar en 3 minutos esa propuesta. Ok. Ahora es tu turno. ¿Qué canción te gustaría poner? Por ejemplo, a nosotros nos prende esta.
Inténtalo. ¿Hay algo por lo que has estado dando vueltas y que no has logrado aterrizar? Ahora tienes 3 minutos para hacerlo. Tienes 3 minutos para pensar en esa respuesta, la solución o crear un borrador. Forza tu mente a explotar y encontrar esa conexión de puntos que habías estado coleccionando y que necesitan ser conectados. Solo tienes 2 minutos ahora. Piensa, ejecuta, escríbelo, haz un borrador, no importa si ocupas varias hojas. Justamente este proceso es forzarte a este plazo ajustado o muy corto para provocar una respuesta. Ok, ¿lo lograste? ¿Cómo te fue? Haz esto al menos una vez al día, cuando tengas que entregar una respuesta rápida. ¿Qué tal se siente estar bajo presión forzada? Sexy, ¿no? Con esto llegamos al final de esta edición especial de las Creative Talks Podcast en tiempos épicos. No olviden descargar su Creative Planner de forma gratuita, Katana, que es una versión en edición especial de estos tiempos épicos. Podemos mandarles la liga si utilizan el hashtag Creative Talks, no importando las redes sociales. Estamos muy pendientes de esa conversación. Y si conocen a alguien que pueden recomendarle este podcast, por favor, háganlo. Yo soy John Black. En nombre de Fernanda Rocha y de todo el equipo de Blackbot, les mandamos un abrazo y sobre todo estamos con ustedes en estos tiempos épicos. Nos escuchamos en el futuro. Dixo presentó Creative Talks, El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro.